Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que se encuentren bien y que sigan estudiando. En esta oportunidad vamos a hablar ya de la tercera clase de histología, es respecto a tejido óseo, tejido cartilaginoso y tejido muscular. Temas muy importantes que se relacionan entre sí y que es un poco extenso. Vamos a iniciar hablando sobre el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Vamos a explicar el proceso de la condrogenia, cómo se da la conversión de un condroblasto, puede ser a través de dos procesos, de un crecimiento posicional o un crecimiento intersticial, luego cómo se deposita el condroblasto en una laguna y se denomina condrocito. Hablaremos de los tipos de cartílagos, el cartílago hialino, el cartílago elástico, el cartílago fibroso o fibrocartílago, y cómo se da el proceso de reparación del cartílago. Por su parte, hablaremos de los componentes celulares y de la matriz ósea del hueso, también cómo se da la osteogenia. Hay una osteogenia llamada intramembranosa y endocondral. Intramembranosa para huesos planos, para huesos cortos, endocondral para los huesos largos. Hablaremos de los tipos de hueso. Hay varias clasificaciones de acuerdo al aspecto microscópico, al aspecto macroscópico y las alteraciones óseas principales. Acá tenemos el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. Vemos acá un condrocito, la matriz interterritorial, parte de la matriz extracelular. Vemos acá por su parte al osteocito depositado en lagunas o cavidades, laminillas concéntricas, un vaso sanguíneo que se encuentra dentro de un conducto denominado conducto de Havers. Y si nos damos cuenta, el tejido óseo recibe irrigación directa, mientras que el tejido cartilaginoso lo recibe por difusión. ¿Ok? Son algunas de las diferencias entre el tejido cartilaginoso y tejido óseo. Les había comentado en la clase anterior que el tejido conectivo se clasificaba de tres maneras. El tejido embrionario por su parte con la gelatina de Wharton y la pulpa del diente. El tejido conectivo adulto que podría ser laxo o denso. La diferencia era que en el laxo predominaban las células, la unidad funcional, el parénquima, a comparación de las fibras colágenas, mientras que en el tejido conectivo denso ocurría lo contrario, predominan las fibras colágenas a comparación de las células. El tejido conectivo denso a su vez puede ser regular o irregular dependiendo de la disposición que adopte y que se puede notar a la microscopía óptica. Por otra parte, teníamos que el tejido conectivo adulto puede ser acompañado de fibras reticulares o de fibras elásticas. En el caso del tejido conectivo reticular, les dije que son principalmente asociados a el sistema inmunológico, órganos y tejidos que contribuyen a la defensa del organismo, por ejemplo el ganglio linfático. Mientras que en el tejido conectivo elástico lo podemos encontrar en la arteria aorta, en la tráquea, en las cuerdas vocales. Hoy hablaremos de dos de los tejidos conectivos especiales. Continuaremos hablando con el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Ya hemos comentado sobre el tejido adiposo. Recuerden que hay un tejido adiposo blanco y un tejido adiposo pardo. Para almacén de energía por parte del tejido adiposo blanco y para disipar energía en el caso del tejido adiposo pardo. Empezaremos hablando del tejido cartilaginoso. Como les mencioné, hay tres tipos de cartílago: hialino, elástico y fibroso o fibrocartílago. Y en el caso del hueso o tejido óseo, hablaremos de hueso compacto, de hueso esponjoso. La diferencia es que el hueso compacto tiene conducto de Havers, mientras que el esponjoso carece de los conductos de Havers. El hueso trabecular, que es muy importante, porque en este tipo de hueso vamos a encontrar las cavidades medulares, donde se va a encontrar el tejido hematopoyético, tema que hablaremos en la próxima clase. Iniciemos con el tejido cartilaginoso. ¿Para qué me sirve el tejido cartilaginoso? Forma el sostén de ciertos órganos, la superficie articular de los huesos, y constituye la mayor parte del esqueleto del feto, algo que se va a denominar osificación endocondral, es decir, generar hueso a partir de cartílago. Como todo tejido conectivo, va a componerse de células y de matriz extracelular, se va a rodear de pericondrio y van a recibir nutrientes por difusión, ya que es un tejido vascular. Es una diferencia entre el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. El tejido óseo tiene su conducto de Havers, por donde van a llegar los vasos sanguíneos,
mientras que el tejido cartilaginoso carece de irrigación directa. Se da mediante difusión. Entonces, ¿en qué consiste la condrogenia? En un inicio, los precursores, denominados condroblastos, van a sintetizar y depositar colágeno tipo 2 junto a matriz extracelular, principalmente glucosaminoglucanos sulfatados y no sulfatados, hasta que van a quedar atrapados en una especie de laguna, unos espacios denominados lagunas, y van a dejar el nombre de condroblastos para denominarse condrocitos. Una vez en las lagunas, se llaman condrocitos. ¿Cuántos condrocitos pueden entrar en una laguna? Hasta 2 condrocitos. ¿Ya? Y vamos a encontrar distintas zonas dentro del tejido cartilaginoso. 2 lagunas forman un grupo isógeno. Como cada laguna puede albergar hasta 2 condrocitos, puede formar parte de un grupo isógeno hasta 4 condrocitos. 2 lagunas, 4 condrocitos, un grupo isógeno. La matriz que rodea al grupo isógeno se va a denominar matriz territorial. Y la matriz que se encuentra entre los distintos grupos isógenos se llama matriz interterritorial. ¿Qué colágeno vamos a encontrar principalmente en el tejido cartilaginoso? El colágeno tipo 2. Hablamos también que existen 2 tipos de pericondrio. Un pericondrio fibroso y un pericondrio condrógeno. Hablamos de 2 tipos de pericondrio porque el crecimiento del cartílago se da de 2 maneras distintas: el crecimiento por aposición y el crecimiento intersticial. Entendamos las diferencias. El crecimiento por aposición implica que todo inicia a partir de un fibroblasto. Un fibroblasto que se encuentra en la capa fibrosa va a convertirse en un condroblasto ya ubicado en la capa condrógena. Este condroblasto va a madurar y alojarse en una laguna para denominarse condrocito, y el condrocito va a formar parte del grupo isógeno, colágeno tipo 2. A la derecha podemos observar cómo en el tejido conectivo, en la capa fibrosa, tenemos a los fibroblastos. Luego estos van a generar a los condroblastos, quienes se van a alojar en un grupo isógeno ya en su laguna denominándose condrocito. Estos grupos isógenos pueden tener a lo máximo 2 condrocitos por laguna, con 2 lagunas. La matriz que rodea el grupo isógeno va a ser la matriz territorial, y la matriz entre los grupos isógenos va a ser la matriz interterritorial. Ahora hablaremos del crecimiento intersticial. Este crecimiento ya no implica que se genere a partir de un fibroblasto, sino que se genera a partir de un grupo isógeno. Esto quiere decir que los grupos isógenos tienen células hijas de condroblastos que van a convertirse en condrocitos. Y es muy importante, ya que va a ser un proceso activo para la osificación endocondral, lo que les mencionaba, que se genere tejido óseo a partir del tejido cartilaginoso. En esta imagen podemos apreciar de una mejor manera un grupo isógeno, con su laguna, con sus 2 condrocitos por laguna, con un máximo de 4 condrocitos. Esta es la matriz territorial, y lo que acompaña a las matrices es la matriz interterritorial. Acá tenemos una manera más esquemática de evaluar el grupo isógeno, y no solamente vamos a hablar acá de matriz territorial y de matriz interterritorial, sino que también se menciona una matriz capsular que va a ser propia de cada condrocito. Como les mencioné y les repito una vez más, son 4 condrocitos, 2 lagunas, un grupo isógeno. ¿Cuáles son los componentes de cada tipo de matriz? La matriz capsular tiene proteoglucanos, glucoproteínas y colágenos tipo 6 y 9. La matriz territorial, proteoglucanos, glucoproteínas y colágeno tipo 2 y 9. Y la matriz interterritorial tiene menor contenido de glucoproteínas y proteoglucanos. Bien, acá tenemos una imagen más detallada de cómo se compone un condrocito. Un condrocito va a tener su reborde lacunar, su matriz pericelular o matriz capsular, también llamada, el glucógeno y el lípido.
Dos condrocitos pueden ocupar una misma laguna. Un grupo isógeno tiene dos lagunas, un máximo de 4 condrocitos. No se olviden. Tanto condroblastos como condrocitos pueden sintetizar la matriz de cartílago. Lo importante acá es diferenciar qué es un condroblasto, que es el precursor, y el condrocito que se encuentra dentro de la laguna. Y el colágeno que predomina en el tejido cartilaginoso es el tipo 2. Además de los proteoglicanos y glucoproteínas que se encuentran también formando parte de este tipo de cartílago. Hablaremos ahora de los tipos de cartílago. Les mencioné que hay 3 tipos principales de cartílago. El cartílago hialino de lejos es el cartílago más común del ser humano. ¿Dónde voy a encontrar este tipo de cartílago? En el cartílago fetal, para la osificación endocondral, el cartílago articular, cartílago costal, la nariz, la laringe, tráquea, bronquios y superficie articular de las articulaciones sinoviales. Es la más común, es la más importante. Acá tenemos señalado la matriz interterritorial. Acá una laguna compuesta por dos condrocitos. No se denomina grupo isógeno porque me falta una laguna. Y acá un condrocito aislado. Esta es la composición del tejido cartilaginoso hialino. El componente celular es del 3 al 5%. Tiene glucoproteínas, tiene proteoglicanos, tiene colágenos y el más importante de los colágenos es el tipo 2. Tiene los otros tipos de colágeno, es cierto, pero el que abunda, el que es más importante, es el colágeno tipo 2 y tiene un gran componente líquido, 60 a 80%. La sustancia fundamental lo constituye los glucosaminoglicanos, sulfatados y no sulfatados, proteoglicanos, glucoproteína y el agua. También es un componente muy importante del tejido cartilaginoso hialino. En caso de que exista una lesión, la matriz extracelular del cartílago hialino va a actuar de dos maneras. Va a amortiguar impactos gracias a su rigidez y elasticidad y va a ofrecer una superficie lubricada para las articulaciones móviles. ¿Quiénes van a participar? Un líquido lubricante, el ácido hialurónico, inmunoglobulinas, colagenasas y glucoproteínas forman parte de este líquido lubricante. Va a ser producido por el revestimiento sinovial de la cápsula articular. Bien, acá tenemos el cartílago hialino. Como ya sabrán diferenciar, tenemos acá una laguna, tenemos dos condrocitos, la matriz interterritorial, tenemos acá un grupo isógeno, otro grupo isógeno, acá tenemos un condrocito, otro condrocito, otro condrocito en la matriz interterritorial y acá, si hablamos de un grupo isógeno, la matriz territorial. Está rodeado por pericondrio, excepto el cartílago articular que no tiene pericondrio. Y como les había mencionado, el pericondrio tiene dos capas, una capa fibrosa para el crecimiento aposicional y una capa condrógena en el que se encuentran los condroblastos para el crecimiento intersticial a partir de los grupos isógenos. Otra vez, pericondrio, tenemos pericondrio por encima, tenemos acá con la letra C, tenemos los condrocitos y cuando se unen en dos lagunas ya forman parte del grupo isógeno con un máximo de 4 condrocitos. Acá más imágenes. Igual con la letra C tenemos acá el condrocito. Tenemos a la matriz interterritorial con la letra M. Por arriba tenemos al tejido conectivo, a la capa fibrosa y a la capa condrógena. Y a la izquierda tenemos lo mismo, en otra tinción, grupos isógenos, el condrocito y por encima la capa condrógena. Hablaremos ahora del tejido cartilaginoso elástico. Su estructura va a ser similar al tejido cartilaginoso hialino, pero como dice su nombre van a predominar más las fibras elásticas. ¿Dónde los voy a encontrar? En el pabellón auricular del oído externo, epiglotis, que es un tipo de cartílago, de la laringe, trompa de Eustaquio y los otros cartílagos laringios. La disposición en fibras elásticas van a ser tipo ramificadas y van a acompañar a los condrocitos. Acá tenemos más. Va a tener la capacidad de recuperar su morfología original después de deformarse, después de estirarse, hasta 1,5 veces más. Y la disposición
va a ser en forma ramificada, como les mencioné. Va a ser muy fácil de ubicar las fibras elásticas a la tinción, a la microscopía óptica, de manera que puedan diferenciar entre un hialino y un elástico. Ya acá tenemos las imágenes con las fibras de forma ramificadas, entretejidas y los condrocitos alrededor de ellas. Las células que presenta el tejido cartilaginoso elástico son las mismas que presenta el tejido cartilaginoso hialino: condrocitos, condroblastos, condrógenos. Condrógeno, lugar a condroblastos. El condroblasto se aloja en una laguna y se denomina condrocito. Acá tenemos el núcleo, el condrocito y acompañado y rodeado por las fibras elásticas. Lo mismo que acá, solo que a menor aumento: el condrocito, su núcleo, las fibras elásticas y rodeado por el pericondrio. Por último tenemos el tercer tipo de cartílago, el fibroso, o denominado también fibrocartílago. Este va a carecer de pericondrio a comparación de los otros dos ya mencionados, pero va a tener abundante colágeno en su matriz extracelular, y este colágeno va a ser de tipo 1. Poca agua, pocos proteoglicanos, abundante colágeno, y ya no el tipo 2 clásico del cartílago hialino, sino el cartílago fibroso va a presentar colágeno tipo 1. A la microscopía óptica es fácil notar que predomina la matriz extracelular con abundante colágeno y los condrocitos van a estar separados. Acá veo una laguna, acá veo otra laguna. No determino un grupo isógeno, veo condrocitos y lagunas. Pero es abundante la matriz extracelular, que lo puedo notar y diferenciar a la microscopía óptica. ¿Dónde voy a encontrar este tipo de cartílago? En los discos intervertebrales, sínfisis púbica, discos articulares de la rodilla, mandíbula, articulación esternoclavicular, entre otros. Acá tenemos también algún detalle que mencionan en el libro: es que la disposición que adquieren los condrocitos es en columnas. Pero es notorio también la abundancia de matriz extracelular que acompañan a los condrocitos, además de la disposición en columnas cortas. Una patología asociada a la falla en el desarrollo del tejido cartilaginoso, una falla en la condrogenia, es la displasia campomélica. Es una variante de enanismo que va a cursar con arqueamiento, angulación de huesos largos, hipoplasia de huesos pélvicos, escapulares, menos número de costillas y anomalías craneofaciales. Y es porque para el crecimiento aposicional o por aposición del tejido cartilaginoso se requiere un gen denominado SOX9, y al carecer de este gen que se encuentra en el pericondrio, no se van a llegar a diferenciar los condrocitos, o sea, no va a madurar de condroblasto a condrocito, por lo cual la elaboración de colágeno tipo 2 no se va a dar de forma adecuada, o no se va a dar simplemente, y va a ocurrir este tipo de patología. Ahora hablaremos del tejido óseo. Es un tejido conectivo rígido e inflexible, va a presentar mucha irrigación de tipo directa, un gran metabolismo. Sus principales funciones van a ser brindar un soporte al cuerpo y a los órganos, y va a reservar iones como calcio y fosfato. Se compone de célula y de matriz ósea. La célula se diferencia en dos series: una serie osteoblástica y una serie osteoclástica. Serie osteoblástica, encargadas de formar hueso, y la serie osteoclástica, encargada de la resorción ósea. La matriz ósea tiene un componente orgánico y fundamentalmente inorgánico. Hablaremos de los componentes celulares, iniciando por la serie osteoblástica. Tenemos a las células osteoprogenitoras, ¿no? Son células madre prácticamente. Tienen un origen mesenquimal y tienen la capacidad de proliferar y diferenciarse a distintos tipos de células. Este tipo de célula osteoprogenitora, gracias a este gen denominado CBFA1 RUNX2, puede generar un osteoblasto. Y este osteoblasto, gracias al gen Osterix, madura a osteocito. Una falla en el gen RUNX2 o CBFA1 puede generar una displasia cleidocraneal, y una falla en el gen Osterix
genera la patología denominada osteogénesis imperfecta. Bien, ahora tenemos a los osteoblastos. Los osteoblastos son aquellos precursores que van a dar lugar a los osteocitos. Van a ser células similares al epitelio, de morfología cúbica o cilíndrica, y se van a distribuir en monocapas. Tenemos acá la matriz mineralizada, el componente inorgánico del hueso, y el osteoide, que es la matriz orgánica no mineralizada del hueso. Son las dos diferencias. Y el osteoblasto, que se va a encargar de dar lugar al osteocito. En esta diapositiva hablaremos cómo el osteoblasto se relaciona con distintos componentes bioquímicos. Por ejemplo, tenemos a la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea va a actuar en el osteoblasto para que éste exprese un ligando llamado RANK, y este ligando active al osteoclasto, quien se va a encargar de sacarle calcio al hueso, de la resorción ósea. Por otro lado, tenemos a la hormona de crecimiento, somatotropina. Va a llegar al hígado para que éste elabore el factor de crecimiento similar a la insulina y pueda formar hueso, el osteoblasto. El colágeno tipo 1 va a ser sintetizado por el osteoblasto, una diferencia entre el tejido cartilaginoso, en el cual predominaba el colágeno tipo 2, mientras que en el tejido óseo el colágeno tipo 1. La vitamina D3 va a llegar al osteoblasto y va a hacer que éste produzca osteocalcina, que se va a encargar de inhibir al osteoblasto. Ahora hablaremos de los osteocitos. Se van a encontrar en espacios similares a las lagunas que tenían los condrocitos. Estos van a tener sus osteoplastos. Los osteocitos son los responsables del mantenimiento y el recambio de la matriz ósea, ayudando a mantener la homeostasis del calcio. ¿Cómo se van a nutrir? Les dije que el tejido óseo recibe irrigación directa mediante el conducto de Havers. Un vaso sanguíneo lleva los nutrientes. Estos nutrientes van a ser enviados a través de los canalículos del osteocito, quienes van a compartir los nutrientes con otro osteocito mediante las prolongaciones. Todo esto gracias a ¿qué? A un complejo de unión denominado uniones comunicantes, quienes usaban los conexones. Muy bien. La red de osteocitos va a depender de uniones comunicantes para movilizar los nutrientes y moléculas de transmisión de señales en el ambiente extracelular. Hay tres tipos de osteocitos: los latentes, los formativos y los resortivos. Los latentes son aquellos que van a estar a la espera de un estímulo para poder formar hueso. Los formativos son aquellos que están activos, formando hueso. Y los resortivos son aquellos que van a estimular a los osteoclastos para que ocurra la resorción ósea. De esta manera se mantiene el equilibrio, la homeostasis entre la formación de hueso y la resorción de hueso. Hablaremos ahora de la serie osteoclástica. El osteoclasto es un macrófago, es un tipo de macrófago que al estar en el hueso se denomina osteoclasto. Por eso va a derivar de la serie monocito macrófago de la médula ósea. Va a tener muchas vesículas acidificadas y mucha mitocondria porque requiere mucha energía para poder generar la resorción ósea y destruir el hueso, entre comillas. Va a relacionarse con unos espacios denominados laguna de Houchik, que va a estar por debajo del osteoclasto. Acá vamos a entender mejor cómo se compone un osteoclasto. Inicialmente va a ser inducida por un osteoblasto, o sea, un osteoblasto va a activar al osteoclasto mediante el factor estimulante de colonias macrófago y mediante el ligando RANK. Una vez esté activo el osteoclasto, va a tener sus vesículas acidificadas, las integrinas, alfa 5 beta 3, microtúbulos, van a unirse a un hueso. El espacio entre el osteoclasto y el hueso se denomina laguna de Houchik, que se encuentra por debajo del osteoclasto. Una vez activado el osteoclasto unido al hueso, va a generar una zona de sello. Una zona de sello en la que encontramos a la osteopontina, a la actina F y a la integrina. Son estos componentes quienes van a conformar la zona de sello, la zona de sellado. Y va a provocar un aislamiento en el espacio, en esta laguna de Houchik, para la resorción del hueso. Para entender la importancia de un osteoclasto hablaremos acá de un ejemplo que hicieron en ratones
en el cual no existía el factor estimulante de colonias de macrófagos, y lo que ocurrió fue la osteopetrosis, es decir, al no haber estimulación del osteoclasto, no ocurre la resorción ósea, y lo único que había era formación ósea, formación de hueso y nunca destrucción ósea. No se mantuvo la homeostasis, predominó la formación de hueso, y a eso se denominó osteopetrosis. Entonces tenemos acá un monocito. El monocito tiene un receptor del factor estimulante de colonias. El monocito madura, ya siendo en el tejido conectivo se denomina macrófago. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? La hormona paratiroidea, sintetizada por la glándula paratiroides, va a llegar al osteoblasto y lo va a estimular. Una vez la hormona paratiroidea estimula el osteoblasto, este expresa un ligando RANK. Este ligando RANK se une al RANK que se encuentra en el macrófago y forman un complejo que logra activar al macrófago para que sea un osteoclasto. Una vez siendo osteoclasto, se une al hueso, forma la zona de sellado y ocurre la resorción ósea. Eso es lo normal, lo que debería ocurrir. Pero en esos ratones que no tenían el factor estimulante de colonias macrófagos, no se logró formar este complejo RAN ligando, no ocurrió la resorción ósea y se generó la osteopetrosis. En esta imagen tenemos cómo un osteoblasto, al expresar su RAN ligando, se une al RAN expresado por el osteoclasto para que se active y pueda generar la resorción ósea. Y vemos cómo la osteoprotegerina se encarga de inhibir la expresión del RAN ligando, de manera tal que también se inhibe la activación del osteoclasto. Es por esta razón que se considera que no solo el factor estimulante de colonia de macrófago y no solo el RAN ligando se encargan de activar o regular la diferenciación de osteoclastos, sino que también la osteoprotegerina, por su parte, al inhibir la expresión de RAN ligando, participa en la regulación de la activación del osteoclasto. Entonces, los osteoclastos son macrófagos que al estar en el tejido óseo se denominan osteoclastos, se van a encontrar en lagunas de Houchik al unirse al hueso y van a generar la resorción ósea, renovando y remodelando el hueso. Van a tener muchas mitocondrias, muchas vesículas acidificadas, integrina alfa 5 beta 3, es importante que no lo olviden, y van a acidificar el comportamiento subosteoclástico, laguna de Houchik, para la activación de la cactexina K, que es la que va a ayudar a la destrucción del hueso. Acá tenemos la zona de sellado. La zona de sellado la conforman la osteocontina, integrina alfa 5 beta 3 y lactina. Esta zona de sellado garantiza este espacio subosteoclástico que va a generar la acidificación de este medio con un pH muy bajo, un pH de 4,5, para la destrucción ósea. Ahora hablaremos de la matriz ósea. Les mencioné que fundamentalmente es un componente inorgánico, compuesto por calcio y fosfato. Características químicas de la hidroxiapatita. También tiene un componente orgánico en menor porcentaje. El colágeno que va a predominar es el colágeno tipo 1, a comparación del tejido cartilaginoso en el cual predomina el colágeno tipo 2. Y la sustancia fundamental con proteoglicanos, glucosaminoglicanos y glucoproteínas. En esta imagen podemos observar la matriz osteoide. Tenemos acá el del tejido óseo, tenemos los osteocitos. Aquí tenemos de una forma más detallada los osteocitos, y la matriz extracelular. Y vamos a encontrar cavidades medulares que se encuentran en el hueso trabecular. Estas cavidades medulares son importantes porque se van a encontrar acá los precursores del tejido hematopoyético. Y en esta imagen más detallada, los osteoblastos que se encuentran acá de forma epitelial, en una disposición similar al epitelio, de tipo cúbico o cilíndrica, y van a dar lugar a los osteocitos. Entramos a hablar ahora de la osteogenia. Les había mencionado ya de la formación de hueso a partir de cartílago. Se da gracias a la osificación primaria, o que ocurre en la diáfisis, en la parte central de los huesos largos, y la osificación secundaria que ocurre a nivel de los extremos de los huesos largos, en la epífisis. En el caso de la osificación primaria,
Se hablan de 4 zonas: una zona de reserva, de proliferación, de hipertrofia y de invasión vascular. Vamos a hablar de las 4 zonas y de la importancia de cada una de ellas, sin dejar de lado la osteogenia intramembranosa, que habla de la formación de hueso a partir de tejido conectivo indiferenciado, específicamente la formación de hueso laminar a partir del hueso trabecular, ¿no? Que es un hueso que está en proceso, que aún no define si decide ser tejido hematopoyético o tejido óseo. Entonces, ¿en qué consiste la osteogenia intramembranosa? Inicialmente tenemos a un tejido indiferenciado, mesénquima, que va a ser estimulado por distintas señales. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el factor de crecimiento fibroblástico, Henson y Head-Head-Hot, WNT, factor de crecimiento transformante beta, van a contribuir a que estas células indiferenciadas, células mesenquimatosas, se transformen a un osteoblasto. Este osteoblasto, al ingresar a la matriz ósea osteoide, que aún no se encuentra mineralizada, da lugar a los osteocitos, ¿no? A este conjunto se denomina blastema óseo. Una vez que ingresa calcio a esta matriz ósea no mineralizada, va a ocurrir la mineralización y vamos a encontrar a la matriz ósea mineralizada y al osteoide, que es la matriz ósea no mineralizada. Y ya vamos a formar otros componentes celulares como el osteoclasto, que va a ser estimulado por el osteoblasto, al osteocito, a la matriz mineralizada y a la no mineralizada, denominado tejido óseo primario. Recuerden que el colágeno que predomina en el tejido óseo es el colágeno tipo 1, mientras que en el cartilaginoso es el colágeno tipo 2. Tenemos acá la osteogenia intramembranosa. A la imagen histológica vemos acá en el borde a los osteoblastos, que dan lugar a los osteocitos, que se encuentran dentro de la matriz ósea, que al estar mineralizada va a tener el componente inorgánico, principalmente calcio. Tenemos acá las cavidades medulares con tejido hematopoyético y acá con las flechitas señaladas los osteocitos dentro de la matriz ósea. Y es importante saber que la osteogenia intramembranosa me va a servir sobre todo para los huesos planos, para el hueso frontal, parietal y algunas partes del hueso occipital, temporal, mandibular y maxilar. Mientras que la osificación endocondral me sirve para el crecimiento de los huesos largos. ¿Ok? Recuerden el gen CBFA1 RUNX2, que me servía para convertir el tejido mesenquimal indiferenciado hacia un osteoblasto. Es muy importante. Acá tenemos el concepto de hueso trabecular. El hueso trabecular se va a encontrar en el espacio intertrabecular y va a tener dos caminos. Puede convertirse en hueso compacto, tejido óseo, o puede convertirse en tejido hematopoyético y dar lugar a las células sanguíneas. Entonces, el gen CBFA-RUNX2 me sirve para convertir el tejido conectivo a un osteoblasto y el gen Osterix me sirve para convertir un osteoblasto hacia un osteocito. Acá tenemos otra vez imágenes. Vemos acá, por ejemplo, en el borde deberían estar los osteoblastos. Acá dentro de la matriz ósea tenemos a los osteocitos, osteocitos, osteocitos. Y acá tenemos el tejido conectivo que se encuentra fuera de la matriz ósea. Acá tenemos las cavidades medulares o hueso trabecular con tejido hematopoyético. Otra vez tenemos acá en otra imagen los osteoblastos que se encuentran de forma epitelioide. Tenemos acá a la matriz ósea, tenemos a los osteocitos. Osificación endocondral. Da origen a los huesos largos, extremidades, columna vertebral y pelvis. Acuérdense que hablamos de dos centros de osificación. Un centro de osificación primario que se encuentra en la diáfisis y un centro de osificación secundario que se encuentra en las epífisis de los huesos largos. Y vamos a hablar de las zonas, ¿no? Son 4 zonas principales. En esta imagen solamente quiero mencionarles que osificación endocondral consiste en la conversión del tejido cartilaginoso hacia el tejido óseo. Porque acá vamos a reconocer los condrocitos, tenemos la matriz interterritorial,
podremos identificar tal vez grupos isógenos. En esto consiste la osificación endocondrial. A partir de tejido cartilaginoso se forma tejido óseo. Entonces la osificación endocondral es un proceso por el cual el tejido cartilaginoso sirve como molde para la formación de tejido óseo. Va a ocurrir un cambio en los condrocitos. Inicialmente van a proliferar, pero aún van a conservar su colágeno tipo 2, pero van a sufrir un cambio, se van a agrandar e incluso van a perder el espacio de matriz interterritorial y van a compartir una matriz territorial. Además de eso, la síntesis de colágeno cambia y va a ser de tipo 10. Es muy importante esto. ¿Y quién contribuye a esto? El gen CBFA, RUNX2. En la imagen de la derecha tenemos acá cómo el cartílago sirve de molde. Ubicamos el centro de osificación primario, en el cual encontramos vasos sanguíneos quienes van a requerir al factor de crecimiento endotelial vascular para crear nuevos vasos, para generar angiogénesis y poder llevar irrigación hacia las epífisis donde se encuentran los centros de osificación secundarios. Bueno, esta imagen es del Gardner. Tenemos acá el centro de osificación primario ubicado en la diáfisis y vemos cómo se va ramificando gracias al factor angiogénico que lo da el factor de crecimiento endotelial vascular hacia llegar hasta la epífisis para también dar lugar al centro de osificación secundario. Ahora entrando en detalle al centro de osificación secundario, tenemos que se ubican en la epífisis y es importante acá que entiendan el concepto del gen Indian Head Hedgehog. Como dice acá, estimula la proliferación de los condrocitos e impide la hipertrofia, es decir, impide el cambio de colágeno de un condrocito normal con tipo 2 hacia un 9, al igual que el gen SOX9. ¿Qué trata de decir todo esto? El gen SOX9, como recordarán, se encuentra a nivel del pericondrio, en la capa fibrosa. Este gen SOX9 hace que el fibroblasto se transforme en un condroblasto y dé lugar al condrocito, es decir, promueve la formación de tejido cartilaginoso. Ayuda al tejido cartilaginoso. Muy bien. Indian Head Hedgehog hace lo similar, impidiendo la hipertrofia, es decir, impide que un condrocito se transforme a un tejido óseo. Impide la osificación endocondral. Ambos contribuyen a que se continúe como tejido cartilaginoso. El cartílago epificiario es reemplazado por hueso, con excepción de la superficie articular y la placa de crecimiento epificiario. Si bien es cierto, en el esquema inicial les presenté 4 zonas principales para la osificación endocondral, que son la zona de reserva, de proliferación, de hipertrofia y de invasión vascular, también es importante tener en cuenta la calcificación y la osificación. En resumen, la zona de reserva es aquella zona en la cual se encuentran los condrocitos a la espera del estímulo para que puedan ser usados en la formación de tejido óseo. La proliferación ya consiste en el número de condrocitos en cantidad porque requieren suplir la necesidad de formación de tejido óseo. La zona de hipertrofia ya consiste en el tamaño de los condrocitos y en el cambio de la síntesis de colágeno. Ya dejan de ser colágeno tipo 2 y pasan a colágeno tipo 10. Y la invasión vascular es porque se requiere la angiogénesis, se requiere más irrigación, incluso el cambio de tipo de nutrición, porque si bien es cierto, el colágeno cambia de tipo 2 a tipo 10, también el tipo de irrigación. Recuerden que el tejido cartilaginoso se irriga mediante difusión, mientras que el tejido óseo recibe irrigación directa. He ahí el proceso de invasión vascular. Finalmente la osificación y la calcificación. La zona de reserva, además de lo que les mencioné, también contribuye al crecimiento longitudinal de la placa de crecimiento epificiario y están en la espera del estímulo para que luego puedan proliferar. Luego tenemos la zona proliferativa. Nos mencionan que todos los condrocitos de un mismo agregado comparten la misma matriz territorial. Esto quiere decir que están tan aglomerados los condrocitos que comparten la misma matriz territorial porque están aumentando en número. En cuanto a la zona hipertrófica, los condrocitos adquieren un mayor tamaño, cambian el tipo de colágeno de 2 a tipo 10. Aparte de ello, la matriz situada entre las hileras origina tabiques,
longitudinales y transversales que se van a calcificar posteriormente. Esto va a impedir la llegada de nutrientes a los condrocitos y como no reciben nutrientes, van a sufrir un proceso de apoptosis, de muerte celular. A pesar de que los condrocitos hipertrofiados sufren muerte celular debido a la falta de irrigación, es importante recalcar la función tan importante que realizan, puesto que dirigen la mineralización de la matriz cartilaginosa para la posterior calcificación y formación de hueso, atraen vasos sanguíneos mediante el factor de crecimiento endotelial vascular, lo cual desencadena la invasión vascular e inducen la diferenciación de condrocitos en osteoblastos para generar el tejido óseo. Entonces, el frente de osificación invade los condrocitos a los que se van a terminar destruyendo. Luego de ahí, los condrocitos hipertrofiados sufren muerte celular y finalmente van a ser reemplazados por osteoblastos. En la zona de invasión vascular, los tabiques longitudinales van a constituir los primeros lugares en los cuales los osteoblastos van a depositar la matriz ósea. Recuerden también que son en esos tabiques donde los condrocitos hipertrofiados van a sufrir muerte celular y van a dar paso a la proliferación y al ocupamiento de esta zona por los osteoblastos. En conclusión, no olvidar que las 4 zonas principales son la zona de reserva, de proliferación, de hipertrofia y de invasión vascular. Ya lo posterior es la calcificación gracias al calcio y la osificación del tejido óseo. El hueso lo podemos clasificar de dos maneras distintas, de acuerdo al aspecto microscópico y de acuerdo al aspecto macroscópico. En el caso del aspecto microscópico hablamos de hueso laminar y hueso trabecular. El hueso laminar es un tejido óseo ya definido, presenta su osteocito, la unidad funcional y la matriz ósea que lo rodea. En el caso del hueso trabecular es un tipo de hueso que aún no define si ser tejido óseo o si ser tejido hematopoyético. En esta imagen vemos, por ejemplo, que está constituido por médula ósea, por tejido hematopoyético y células sanguíneas, pero también puede dar lugar el hueso trabecular a un hueso laminar. En el caso de hueso laminar vemos que está compuesto por laminillas concéntricas, tenemos los osteocitos que se encuentran en cavidades o lagunas, pero no confundir con las lagunas de Houchik que le pertenecen a los osteoclastos, no a los osteocitos. Aparte de eso tenemos el conducto de Havers, que es esto que está al centro y estoy señalando, donde vamos a ubicar los vasos sanguíneos que van a llevar la irrigación directa al tejido óseo. Todo este conjunto de estructuras se denomina osteón u osteona. En la imagen de la derecha tenemos lo mismo, el conducto de Havers de un osteón o una osteona. Aquí va a llegar el vaso sanguíneo que va a llevar irrigación directa al tejido óseo, las laminillas concéntricas y los osteocitos. Bien, en esta imagen a la izquierda vemos acá el conducto de Havers, donde vamos a encontrar acá los vasos sanguíneos. Vemos las laminillas concéntricas y los osteocitos acá de color oscuro. Todo esto se denomina osteón u osteona. A la derecha vamos a observar también detalladamente, con otra tinción, la osteona o el osteón. Al centro, el conducto de Havers con los vasos sanguíneos, los osteocitos y rodeado por las minillas concéntricas. Acá vemos una cavidad medular, probablemente con tejido hematopoyético. Acá vemos otra cavidad medular que acompaña el tejido óseo. En esta microfotografía electrónica vemos el conducto de Havers, las laminillas concéntricas que les había mencionado, los osteocitos en sus lagunas correspondientes y todo en su conjunto se denomina osteón. Recuerden que los osteocitos presentan canalículos o prolongaciones citoplasmáticas que van a garantizar la irrigación de un osteocito hacia otro osteocito mediante el vaso sanguíneo que llegó inicialmente al conducto de Havers. Además de lo mencionado, es importante que sepan que el hueso laminar va a presentar patrones. 4 patrones principales. En realidad son componentes: la osteona u osteón, las laminillas intersticiales, las minillas perimetrales externas y perimetrales internas. Son componentes conceptuales
no van a diferenciarlo a la microscopía óptica. Lo que quiero que recuerden en esta parte es que la irrigación se da de dos maneras distintas. La principal es por el conducto de Havers, vasos sanguíneos que llegan a través de este conducto y presentan una dirección paralela al eje del hueso. Hay otros vasos sanguíneos en un conducto de Wolman o de Bolman y tienen una dirección perpendicular al eje del hueso. Entonces, dirección paralela, vasos sanguíneos del conducto de Havers, y dirección perpendicular, vasos sanguíneos del conducto de Bolman. El más importante es el conducto de Havers, que es lo que probablemente les van a preguntar en el examen. En el caso del hueso trabecular, debemos recordar que este puede tener dos caminos distintos. El hueso trabecular puede decidir ser tejido hematopoyético y componerse de células sanguíneas, o puede decidir ser hueso compacto, un hueso duro, y ser parte del tejido óseo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre un hueso laminar y un hueso trabecular? El hueso laminar es maduro, ya decidió ser tejido óseo. El hueso trabecular aún está en un desarrollo, aún no define si es tejido hematopoyético o tejido óseo. En el hueso laminar, las fibras van a ser regulares, mientras que en el hueso trabecular tienen una disposición irregular, desordenada. El hueso trabecular está en constante cambio, por eso es que se formó con rapidez para dar origen a dos tipos de tejidos distintos. Y el hueso laminar ya es un hueso que se ha definido, por lo cual crece con lentitud. Como les mencioné, el hueso laminar, hueso compacto, es un hueso fuerte, mientras que el hueso trabecular es un hueso débil. Entonces recuerden que el hueso trabecular es un hueso que aún está en proceso, aún no define si ser tejido hematopoyético o si ser tejido óseo, por lo cual puede convertirse en un hueso laminar. Tenemos acá en esta imagen de la izquierda cómo se relaciona el hueso trabecular. En este caso está el centro, se denomina diploe, es parte de la bóveda craneana y está rodeado por una capa externa y una capa interna, en este caso tabla externa y tabla interna, formado por hueso compacto. La condensación de las capas del tejido conectivo externo e interno para originar el periósteo y el endostio. El periósteo en el tejido conectivo externo y el endostio en el tejido conectivo interno. Y van a actuar como progenitores óseos, ¿no? Tenemos acá el endostio en la parte interna y el periósteo en la parte externa. Médula ósea en las cavidades medulares con tejido hematopoyético. Por dentro el endostio, muy cerca, pegado a la médula ósea, y por fuera el periósteo, más cercano al hueso compacto, al hueso duro. Ahora hablaremos de la clasificación del hueso de acuerdo al aspecto macroscópico. Hablaremos del hueso compacto o denso y del hueso esponjoso o también denominado trabecular. Entonces acá tenemos el fémur, ¿no? El fémur es un hueso largo, tenemos la diáfisis, tenemos la epífisis distal y la epífisis proximal. En la epífisis proximal vamos a ver en la parte de la cabeza del fémur que tenemos un hueso compacto, que está de forma periférica, y un hueso trabecular esponjoso, que en este caso ya decidió ser parte del tejido óseo y es más débil que el hueso compacto. El hueso compacto se encuentra en los huesos largos. La diáfisis forma un cilindro hueco con un espacio medular central llamado cavidad medular que da desarrollo al hueso. Tenemos acá los osteocitos, tenemos la cavidad denominada conducto de Havers, las laminillas concéntricas que no se diferencian muy bien. Y acá tenemos las cavidades medulares, ¿no? Las cavidades medulares con tejido hematopoyético y la matriz ósea. Acá tenemos otra vez un conducto de Havers, los osteocitos, las laminillas concéntricas y todo denominado en su conjunto osteona. Acá tenemos Goldman o Bolman. Recuerden que este caso recibe la irrigación de forma perpendicular al eje del hueso, mientras que el conducto de Havers de forma paralela al eje del hueso. Acá están descritas las diferencias. El hueso esponjoso se relaciona mucho al hueso trabecular y va a delimitar los espacios ocupados por la médula ósea. Tenemos acá las cavidades medulares que están relacionadas al hueso trabecular, por lo cual también se relaciona mucho al hueso esponjoso, y la matriz ósea. ¿Cuáles son las alteraciones principales que se van a relacionar al tejido óseo? Ya les había mencionado de la osteopetrosis. Recuerden que se debe a una falla en la estimulación de la actividad del osteoclasto,
Habíamos puesto el ejemplo de los ratones que carecían del factor estimulante de colonias de macrófagos, entonces no ocurre una actividad osteoclástica, por lo cual aumenta o predomina la actividad de formación de hueso. Por otra parte tenemos la osteoesclerosis, que se debe a un incremento de la actividad del osteoblasto. Entonces, osteopetrosis, disminución de la actividad osteoclástica, y osteoesclerosis, aumento de la actividad osteoblástica. La patología más común relacionada al hueso es la osteoporosis. Consiste en una pérdida de la masa ósea que origina fragilidad y mucha susceptibilidad a fracturas. Se debe al aumento de la actividad osteoclástica. Mientras que la osteomalacia se debe a una disminución de la dureza del hueso porque ocurre una pérdida de la mineralización ósea por falta de vitamina D. No solamente se debería a una disminución en la ingesta de vitamina D, sino también puede estar relacionado a falla hepática o más comúnmente a falla renal, ya que son en esos órganos donde se da la activación de la vitamina D, principalmente en el tejido renal, ¿no? En el aparato renal. Entonces, esas son las principales alteraciones relacionadas al tejido óseo que deben tener en cuenta. Habiendo ya comentado lo del tejido cartilaginoso y lo del tejido óseo, pasaremos a hablar del tejido muscular. Son 3 tipos de músculos importantes que deben conocer: músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. De cada uno de ellos vamos a hablar cómo es su estructura, qué filamentos posee, cuál es el mecanismo de contracción y también cuál es el mecanismo de relajación del músculo y las alteraciones asociadas. En esta diapositiva vamos a hablar de la clasificación del tejido muscular. En el caso del músculo esquelético, vamos a ver que va a presentar de manera general 3 tipos de capas: el endomisio, el perimisio y el epimisio. El endomisio va a rodear a una célula o fibra muscular. En el caso del tejido muscular esquelético, la célula muscular también se denomina fibra muscular. El perimisio va a envolver a un haz o fascículo y el epimisio va a rodear al músculo. En cuanto a la organización microscópica, vamos a encontrar un tipo de célula especial denominada célula satélite, el uso neuromuscular y la unión neuromuscular, que es muy importante porque va a relacionar neurotransmisores con componentes iónicos como el calcio. Vamos también a hablar de la miofibrilla, que es un sarcómero, en que consiste una triada que en el caso del músculo esquelético va a ser 2 retículos sarcoplásmicos con un túbulo T o túbulo transverso. Hablaremos del disco Z, que va a delimitar un sarcómero. Un sarcómero se encuentra entre un disco Z y otro disco Z. Y los miofilamentos, actina, nebulina, titina y miosina, que presentan ciertas diferencias y es importante que la tengamos en cuenta. En cuanto al músculo cardíaco, vamos a ver que su célula o miocardiocito va a presentar un núcleo central. También va a tener sarcómero, disco Z, y ya no va a presentar triadas, van a ser diadas, es decir, un túbulo T y un retículo sarcoplásmico, lo que lo diferencia del músculo esquelético, que presenta triadas. Y vamos a encontrar un disco especial, que es el disco intercalado, que lo presenta el músculo cardíaco. El músculo liso, vamos a hablar algo breve sobre este tipo de músculo. Y recuerden que la energía por hidrólisis de ATP se va a formar en energía mecánica y va a ayudar a la contracción del músculo para su posterior relajación y permitir el movimiento y el uso o la funcionabilidad de cada tipo de músculo. Entonces iniciamos explicando el músculo esquelético. Vamos a reconocer las zonas o las capas del músculo esquelético. Acá tenemos una célula muscular o fibra muscular. Va a tener un núcleo periférico, un núcleo rechazado a la periferia. Recuerden que se asemeja mucho a un adipocito, pero el adipocito es más de color amarillento, mientras que la fibra muscular o la célula muscular es más eosinófilo, más rosado, y su núcleo es más basófilo, más morado. Entonces la célula o fibra muscular va a ser rodeada por el endomisio. El conjunto de células va a formar un fascículo que va a ser rodeado por el perimisio y todo el músculo en su conjunto por el epimisio. Acá tenemos una imagen del ROS en el cual también nos explica, ¿no?, que la célula o fibra muscular es rodeada por el epimisio, un fascículo es rodeado por el perimisio y todo el músculo por el epimisio. En esta imagen vemos lo mismo, el núcleo rechazado hacia la periferia de la célula, que está rodeada por el endomisio, los fascículos que están rodeados por el epimisio y el músculo en su conjunto por el epimisio.
Acá vemos axones mielínicos intramusculares porque en el caso de la unión neuromuscular van a ser necesarios que lleguen axones que estimulen al músculo para que se ejerza su movimiento o la función correspondiente. Tenemos la organización microscópica del músculo esquelético, la famosa tríada. ¿De qué se compone la tríada? La tríada consiste en dos retículos sarcoplásmicos y un túbulo T, ¿no? Por el túbulo T o túbulo transverso va a llegar la estimulación hacia el tejido muscular. Una vez estimulado el tejido muscular, los retículos sarcoplásmicos se van a encargar de retirar calcio, ¿no? De proporcionar calcio para que este estimule las miofibrillas y se dé la contracción del músculo. Otra vez más tenemos acá la formación o la disposición de una célula muscular o fibra muscular. Recuerden que su núcleo es periférico, tiene un citoplasma muy abundante, el 80% de las células musculares por miofibrillas y el 20% restante es el núcleo y otros componentes dentro de la célula. Ahora hablaremos del sistema de membranas, ya para tener más claro el concepto de una tríada. Les había mencionado que se compone de dos retículos sarcoplásmicos y un túbulo T o túbulo transverso. Acá tenemos la tríada, de azul tenemos acá el retículo sarcoplásmico, se encarga de almacenar iones calcio que van a ser proporcionados para que puedan estimular la contracción del músculo cuando se requiera. Y tenemos el túbulo T o transverso de amarillo que va a ser la invaginación del sarcolema. El sarcolema es la membrana celular que al invaginarse se denomina túbulo T o túbulo transverso. También debemos recordar dónde se ubica la tríada, en este caso a nivel de la unión de la banda A y la banda I. En la siguiente diapositiva vamos a explicar cada una de las partes del sarcómero. El sarcómero se encuentra entre dos líneas o discos. Entre disco Z y disco Z se encuentra un sarcómero. Recuerden que las miofibrillas ocupan el 80% del sarcoplasma, ¿no? El sarcoplasma es el citoplasma de la célula o fibra muscular. Y la mayor parte está compuesta por las miofibrillas, un 80%. El resto está dado por una gran cantidad de mitocondrias, porque se requiere abundante energía para este proceso, y el núcleo que se encuentra rechazado a la periferia. Entonces tenemos que la miofibrilla ocupa el 80% del sarcoplasma o del citoplasma de la célula, se va a encontrar rodeado por sarcosomas o también denominados mitocondrias y por componentes filamentosos como la actina y la miosina necesarios para la contracción del músculo. El sarcómero es la unidad estructural y funcional de la fibra muscular. Va a encontrarse delimitado por dos discos Z. Entre un disco Z y otro disco Z se encuentra un sarcómero. Tenemos una zona clara denominada banda I, que es monorrefringente e isótropa, una zona oscura denominada banda A, que es birrefringente anisótropa, una banda H que se encuentra entre ambas bandas A y una línea M que divide a la banda H en dos. Tenemos los filamentos delgados que ocupan la banda I y la banda A y los filamentos gruesos de miosina que ocupan la banda A y la banda H. Es muy importante eso. ¿Dónde se entrecruzan los filamentos delgados y gruesos? En la banda A. Muy bien, entendido los componentes de la organización microscópica, vamos a hablar ahora de los mecanismos de contracción. Pero antes vamos a reconocer a la microfotografía electrónica las zonas. Tenemos un disco Z y otro disco Z. Entonces esto es un sarcómero. Banda I, zona clara. Banda A, zona oscura. Entre ambas bandas A se encuentra la banda H, que se encuentra dividida en dos por la línea M. Muy bien. Entonces, si me señalan acá en la banda I qué tipo de fibras probablemente o qué tipo de filamentos probablemente yo voy a encontrar, son los filamentos delgados de actina. En la banda A voy a encontrar ambos filamentos, los de actina y de miosina, y en la banda H muy probablemente estén los filamentos gruesos de miosina. Acá tenemos otra fotografía, tenemos un disco Z, otro disco Z, tenemos acá la banda I, que es una zona clara, tenemos la banda A, que es zona oscura, la banda H, que se encuentra entre ambas bandas A, y la línea M, que divide a la banda H en dos,
y vamos a encontrar a este nivel la creatincinasa o creatinquinasa, que me va a servir mucho para mantener en constante activación la contracción del músculo y que no se agote este mecanismo cuando se requiera. O sea, cuando sea necesario, sigamos empleando la contracción del músculo porque nos va a proporcionar la energía necesaria para poder hacerlo. Bien, ya hemos hablado del sarcómero. Recuerden que se encuentra entre dos líneas Z, que vemos acá que están de amarillo. Luego tenemos la banda I, que es la banda clara, donde encuentro los filamentos de actina. Luego tenemos la banda A, que es la banda oscura, donde encuentro los filamentos gruesos de miosina y los filamentos delgados de actina. Y la banda H, que no mencionan en este gráfico, donde encuentro los filamentos gruesos de miosina y la línea M. Acá tenemos detalles de las medidas de cada banda, la banda I y la banda A. Y recuerden que es necesario la contracción y la interacción de los filamentos delgados y gruesos para poder generar esta fuerza de contracción. En esta microfotografía electrónica tenemos acá el núcleo rechazado a la periferia, excéntrico. Tenemos el sarcómero ubicado entre dos líneas Z. La miofibrilla, que es el 80% en realidad de toda la célula o fibra muscular. El sarcoplasma o citoplasma de la célula. Y nos faltaría mencionar acá el sarcosoma, que vendría a ser las mitocondrias de la célula o fibra muscular. Un concepto más definido de un sarcómero, bueno, es que las bandas A y la banda I forman un sarcómero, el cual se extiende entre dos discos Z adyacentes. Algunos detalles sobre los filamentos. En el caso de los filamentos delgados tenemos un complejo troponina, tropomiosina, actina. Ya hemos hablado de los filamentos delgados de actina que se disponen en hélice. En cuanto a la troponina tenemos tres tipos. La troponina T, que se relaciona a la tropomiosina. La troponina C, relacionada al calcio. Esto quiere decir que cuando se libera calcio del retículo sarcoplásmico, activa a la troponina C para que se pueda dar la contracción del músculo. Y la troponina I se encarga de inhibir la activación del calcio. En esta diapositiva se describen los detalles de cada filamento delgado. Ya para consolidar conceptos, recuerden que la actina F se dispone de forma helicoidal, de manera monomérica. La tropomiosina va a descansar sobre los monómeros de actina y se va a unir al complejo de troponina, la troponina T. Y la troponina, recuerden que son de tres tipos: la T, que se une a la tropomiosina, la C, que requiere la activación gracias al calcio, y la I, que se encarga de inhibir la activación dada por el calcio, de tal manera que ya no se une la miosina con la actina y no se da la contracción del músculo. En cuanto a los filamentos gruesos, recuerden que el más importante son los filamentos de miosina. Van a estar compuestos por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. En esta imagen podemos observar las cadenas pesadas, que son las de mayor proporción, y las cadenas ligeras, que son muy pequeñas. Recuerden que estos van a ser muy necesarios para los cambios conformacionales y por ende inducir la motricidad. Recuerden que los filamentos de miosina se encuentran en la banda A junto con los filamentos delgados de actina, pero se encuentran en la banda H solas. Otros filamentos no muy mencionados son la nebulina y la titina. Son importantes porque actúan como molde para los filamentos mayormente conocidos. En el caso de la nebulina, actúa como molde para el filamento de actina, lo acompaña en todo su trayecto, mientras que en el caso de la titina, también actúa como molde para los filamentos gruesos de miosina, también lo acompañan en todo su trayecto, pero también ocupan espacio en la banda A, que le corresponde a los filamentos delgados de actina. Así que los dejo para que lo tengan en cuenta. En esta imagen quería demostrar todas las partes que tenemos de los filamentos. Tenemos el filamento delgado de actina dispuesto en hélice, acompañados de la tropomiosina. Recuerden que ocupan la banda I y la banda A. Los filamentos gruesos de miosina, que están en la banda A y en la banda H. Tenemos también la titina, que actúa como molde para el filamento grueso. Tenemos a la nebulina, que actúa como molde para el filamento delgado. La alfa-actinina permite el anclaje de la actina, del filamento delgado de actina, con el disco Z.
y son los más importantes filamentos que deberían recordar. ¿Cómo se da el mecanismo de contracción muscular? Consiste en el acortamiento hasta la tercera parte de la longitud inicial del músculo. Tenemos acá el músculo en reposo con las partes que ya les he explicado, el disco Z y disco Z, delimita un sarcómero, tenemos la banda I clara, la banda A oscura, la banda H y vemos acá lo normal. En cuanto a la contracción, lo importante acá es que consiste en el entrecruzamiento de los filamentos delgados de actina y los filamentos gruesos de miosina. El entrecruzamiento de ambos filamentos. Nos damos cuenta que la banda H se acorta y la banda I también, pero la banda A mantiene su dimensión. ¿Ok? Y gracias a quién se genera esto, a la fosforilación oxidativa. Les había mencionado que en la banda H, en la línea M, encontraba una enzima muy importante, la creatinsinasa. Me proporciona la conversión de creatina y ATP hacia ADP más fosfato de creatina. Y es el fosfato de creatina quien mantiene las concentraciones de ATP durante la contracción muscular. Incluso se va a encargar de la contracción muscular sostenida. Por ejemplo, cuando estamos en la calle tranquilos, ¿no? Con nuestro celular, chateando, y de la nada se nos acerca un amigo de lo ajeno y nos asustamos y entramos en modo huida, ¿no? Y no solamente se va a activar la adrenalina, ¿no? Para la huida, sino que también vamos a requerir el empleo del músculo para precisamente correr. Vamos a gastar mucha energía. Y quien nos va a proporcionar constante energía mediante la creatinsinasa va a ser el fosfato de creatina. Va a mantener las contracciones de ATP durante la contracción muscular. ¿Ok? Va a mantener las concentraciones de ATP durante la contracción muscular. Y es muy importante que recuerden esto. La enzima es creatinsinasa, convierte creatina y ATP en ADP más fosfato de creatina. Y es el fosfato de creatina quien va a mantener las concentraciones necesarias para poder realizar los movimientos que vamos a requerir en ese momento realizar. Hablaremos ahora de la unión neuromuscular, cómo se relaciona una neurona, ¿no? Mediante su axón con el músculo para precisamente estimularlo y generar un movimiento. Entonces tenemos acá la despolarización, llega a nivel del túbulo T o túbulo transverso. Recuerden la triada, tenemos acá el túbulo T y tenemos los dos retículos sarcoplásmicos. Entonces, la despolarización, sinónimo de activación, va a llegar a través del túbulo T, estimula a los retículos sarcoplásmicos y estos van a liberar calcio. El calcio llega hacia la miofibrilla, estimula ¿quién? A la troponina C, y de esta manera se genera la contracción muscular con el entrecruzamiento de los filamentos delgados de actina y los filamentos gruesos de miosina. Para entender mejor el concepto de unión neuromuscular hablaremos de la placa motora. Esta se va a componer de axón y fibras musculares. Entonces partamos del concepto de que una neurona que presenta un axón para activarse va a requerir despolarizarse. Esto lo logra mediante canales de sodio. Una vez despolarizado, se activan canales de calcio que permiten que sus vesículas sinápticas liberen su producto, en este caso neurotransmisores, principalmente acetilcolina, que van a estimular al músculo, a sus miofibrillas, para que posteriormente se dé la contracción muscular una vez que se libera calcio del retículo sarcoplásmico. Acá lo que no deben olvidar es que los axones mielinizados van a perder su vaina de mielina, que les proporciona mayor velocidad de conducción eléctrica, cuando alcanzan el perimicio, ¿no? La capa que envuelve el fascículo o haz muscular. Entendiendo las partes de la placa motora, hablamos de tres componentes principales. Presináptico, relacionándolo a la neurona, al axón, ¿no? De donde se va a liberar la acetilcolina, el neurotransmisor. La hendidura sináptica, que es aquel espacio que se encuentra entre la neurona, el componente presináptico, y el músculo, el componente postsináptico, que va a recibir la estimulación por parte del neurotransmisor. Unos conceptos que no deben olvidar es la adrenalina basal va a contener acetilcolinesterasa, es decir, tampoco vamos a permitir que se continúe estimulando frecuentemente o constantemente el músculo, ¿no? Tienen que haber enzimas que destruyan el neurotransmisor, en este caso la acetilcolinesterasa, para mantener la homeostasis entre la contracción y relajación del músculo.
Entonces acá tenemos la terminación axónica, ¿no? Por donde va a estar el estímulo. Una vez se despolariza, las vesículas sinápticas, gracias al calcio, son liberadas a la hendidura sináptica, y luego de que se encuentren en la hendidura sináptica van a ir a la parte postsináptica, el componente postsináptico, que vendría a ser el sarcolema. Acá tenemos la secuencia de excitación-contracción. Excitación quiere decir cuando se despolariza el axón y se logra la estimulación del músculo para que éste realice la contracción. Tenemos acá el axón, tenemos los canales de sodio que ayudan a la despolarización del axón. Una vez que se despolariza, se activan canales de calcio y estos liberan calcio, ¿no? Y esto permite que la vesícula sináptica salga del axón y libere su producto, en este caso acetilcolina, que va a actuar en receptores que se van a encontrar a nivel de la membrana de la célula muscular. En este gráfico vemos una mejor forma cómo se da el proceso de excitación-contracción. Tenemos acá, una vez que se libera el neurotransmisor por parte del axón, se genera un potencial de acción que va a recorrer todo el sarcolema, va a dirigirse por el túbulo T o túbulo transverso, se estimula el retículo sarcoplásmico para que libere calcio. Una vez que se libera calcio, este va a estimular la troponina C para que se dé la activación de la actina de los filamentos delgados y se logre el intercruzamiento entre la actina y la miosina. Entonces se da el proceso de contracción muscular, pero como debe todo estar en homeostasis, luego se secuestra el calcio nuevamente hacia el retículo sarcoplásmico para que se detenga el proceso de contracción y se llegue al reposo, a la relajación muscular. Tenemos ahí las referencias de los 6 pasos ya explicados. Entonces tenemos acá las diapositivas que van a describir el proceso que ya les expliqué. Inicialmente hay un impulso transmitido por el axón, se despolariza la membrana presináptica, se liberan las vesículas con el producto, con el neurotransmisor acetilcolina. Este se va a unir a los receptores de la membrana postsináptica. Luego se va a despolarizar el sarcolema, ¿no? A este nivel se va a estimular a través de los túbulos T, túbulos transversos, se llega al retículo sarcoplásmico para que se libere calcio. Este calcio se va a unir a la troponina C, va a generar este estímulo al complejo actina, tropomiosina, troponina, y luego el calcio va a ser secuestrado o también puede ser inhibido por la troponina I para que de esta manera se detenga el proceso de contracción y se llegue a la homeostasis. Hablando de patologías, tenemos acá el ejemplo de miastenia gravis. El diagnóstico de estos pacientes es muy curioso. Cuando pasa la visita clínica, el paciente a las 8 de la mañana tú lo saludas, le ves los ojos, te saluda muy cordial, te dice buenos días. Luego pasas 2 horas más tarde y ya lo notas un poco como cansado, sus ojos están un poco caídos, ya no te observa claramente. Regresas 1 hora más tarde y ya no puede abrir bien sus ojos, tiene debilidad a nivel de los párpados para poder mantenerlos abiertos, y de esta manera se puede llegar al diagnóstico. ¿A qué se debe la miastenia gravis? Se debe a que los receptores de acetilcolina, que deberían recibir la estimulación de la acetilcolina, no lo hacen porque hay anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Entonces, por más neurotransmisor que es liberado por el botón presináptico, no llega a activarse la función muscular porque los receptores se encuentran inhibidos por estos autoanticuerpos. Entonces no sirve la unión neuromuscular en este caso y se genera esta patología. Esta patología, miastenia gravis, se asocia a patologías a nivel del timo como la hiperplasia tímica o timomas. Entonces, en cuanto al calcio, sabemos que es el ion más importante en la contracción muscular. Les había mencionado que estos salen por estimulación del retículo sarcoplásmico para luego estimular a la troponina C. Pero también les mencioné que todo proceso debe ser regulado y este calcio debería regresar al retículo sarcoplásmico para que se llegue al reposo, a la relajación. ¿Y cómo se logra el secuestro del calcio nuevamente hacia el retículo sarcoplásmico? Gracias a una proteína denominada calsecuestrina. Es gracias a esta proteína que el calcio retorna al retículo sarcoplásmico para que pueda almacenarse nuevamente. En este cuadro, que es pregunta de examen,
hablamos de tipos de fibras. Tenemos fibras rojas, fibras blancas y fibras intermedias. En las fibras rojas van a tener muchas mitocondrias, van a requerir mucha actividad ATPasa por lo mismo de las mitocondrias. La contracción va a ser lenta, repetitiva, va a ser muy resistente a la fatiga y se va a localizar a nivel de extremidades. Las fibras blancas, por el contrario, van a tener pocas mitocondrias. Su actividad enzimática se da por glicólisis anaeróbica. Es una fatiga rápida, no resisten mucho tiempo a la fatiga y se encuentran en los músculos extraoculares. Y en cuanto a las fibras intermedias, pues tiene todo a la mitad, ¿no? Ni mucha ni poca mitocondria. Su actividad enzimática es intermedia y su contracción de la misma manera. En esta tabla se resumen ya las funciones de las proteínas que les he mencionado para que lo tengan en cuenta. Es una manera más resumida y lo puedan repasar. Ahora hablaremos del músculo cardíaco. Es un músculo similar al músculo estriado, pero tiene algunas diferencias. Las fibras cardíacas se van a ramificar y se van a anastomosar. Acá en la imagen podemos darnos cuenta de eso. Tenemos acá las fibras se están anastomosando, una fibra cardíaca por este lado y otra fibra cardíaca por este lado se está anastomosando, y también vemos que las fibras se pueden ramificar, ¿no? Se ramifican, se ramifican. El músculo cardíaco, sus células pueden presentar uno o dos núcleos. Es bastante común que presenten un núcleo, pero también es posible que presenten dos núcleos. Solo van a presentar endomisio y, al igual que el músculo esquelético, presentan miofibrillas. Ahora, debemos tener claros los conceptos y las diferencias entre el músculo esquelético y músculo cardíaco. Punto número 1. ¿Dónde se ubicaba la triada del músculo esquelético entre la banda A y la banda I? Entre la banda oscura y la banda clara. En cuanto acá, en el músculo cardíaco, el túbulo T se va a encontrar a la altura del disco Z. El retículo sarcoplásmico es más desarrollado en el músculo esquelético que en el músculo cardíaco. Y lo importante acá es, el músculo esquelético presenta triada, un túbulo T, dos retículos sarcoplásmicos, mientras que el músculo cardíaco presenta diadas, un túbulo T y un retículo sarcoplásmico. Si recuerdan, el músculo esquelético era 80% miofibrillas y 20% sarcosomas o mitocondrias con núcleo, mientras que en el músculo cardíaco las mitocondrias son más abundantes, un 40%. Bien, otra diferencia que tenemos acá es que encontramos en el músculo cardíaco el disco intercalado. El disco intercalado no se encuentra en el músculo esquelético, se encuentra en el músculo cardíaco y tiene dos componentes. Un componente transversal que presenta los desmosomas y un componente longitudinal que presenta las uniones comunicantes. Ya hemos hablado de esto en la primera clase y es importante que lo tengan en cuenta porque es pregunta de examen. En cuanto a los discos intercalados o intercalares, une células entre sí. A la microscopía óptica se observa como una banda oscura transversal y a la microscopía electrónica presenta tres tipos de uniones: la fase adherente y los desmosomas, que se encuentran en la porción transversal, y la unión comunicante en la porción horizontal. Acá tenemos el músculo cardíaco, como se había mencionado, son capaces de anastomosarse o también de ramificarse, ¿no? Tienen esa propiedad. Pueden presentar un núcleo o pueden presentar dos núcleos, como ven acá, dos núcleos, o pueden presentar un solo núcleo. Muy bien. Donde se encontraban las diadas, se encuentran a nivel de la línea Z o disco Z. Recuerden que es un túbulo T y un retículo sarcoplásmico. Los mecanismos de contracción se dan a través de una contracción rítmica intrínseca, estimulando el nodo auriculoventricular. Esto lo van a ver en anatomía. Cuando hablen del sistema cardionector, se van a dar cuenta que son varios componentes de la contracción del músculo cardíaco y todo va a iniciar a nivel del nodo sinusal o de Gate y Flack, también se denomina. Y en el caso de la contracción del músculo cardíaco, va a ser a nivel del nodo auriculoventricular o de Shostawara. Las fibras de Purkinje son fibras delgaditas
que van a encontrarse en el último escalón de la contracción del músculo cardíaco, pero son los efectores finales de la contracción del músculo cardíaco. Esta imagen se denomina de tricómica de Mason para identificar a los miocardiocitos con sus núcleos, ¿no? Y sus fibras que pueden ramificarse o anastomosarse. De manera general tenemos las fibras ventriculares y las fibras auriculares. Después del concepto de factor natriurético atrial, me parece importante que sepan que aumenta la diuresis y natriuresis, contribuye a la relajación de la musculatura cardiovascular, va a antagonizar, es decir, va a ser un efecto contrario a la vasopresina, angiotensina y aldosterona, que son potentes vasoconstrictores, y va a impedir que se produzca la hipervolemia e hipertensión. En este caso, ¿cómo va a funcionar? Se incrementa el volumen sanguíneo, se incrementa la presión arterial, entonces se va a liberar péptido natriurético atrial. Este va a actuar a nivel del hipotálamo, va a inhibir la vasopresina, es decir, no se reabsorbe agua y se pierde por la orina el agua. Va a estimular el riñón, va a aumentar la tasa de filtración glomerular, aumenta la frecuencia urinaria, disminuye la renina, no hay vasoconstricción, hay vasodilatación, se elimina más agua y sodio, inhibe la aldosterona, no se reabsorbe sodio, no se reabsorbe agua, entonces se pierde por la orina y disminuye la presión arterial. Es muy importante el factor natriurético atrial. ¿Ya? En resumen, va a antagonizar a la aldosterona, angiotensina, va a hacer un efecto vasodilatador. Finalmente tenemos el músculo liso. Son pocas láminas para este músculo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el intestino, en el conducto biliar, ureter, vejiga, vías respiratorias, vasos sanguíneos. Las características es que su forma es fusiforme, sin estriaciones, no tiene diadas ni triadas, tiene una unidad que se llama caveolas, es similar al túbulo T, pero no es el túbulo T, sino que se asemeja. Su retículo sarcoplásmico es poco desarrollado y tiene sarcolemas ricas en alfa-actinina, similar a la línea Z. Las caveolas se forman a partir de la membrana plasmática, ocurre una invaginación, finalmente se ubica por debajo de la membrana plasmática adquiriendo una forma esférica. Luego esto va a ayudar a proporcionar energía para la contracción o relajación del músculo liso. Como vemos acá en la imagen, tiene una forma fusiforme, media estrellada, con un núcleo ovalado y rodeado por una lámina basal. Los filamentos intermedios son la desmina y bimentina. Tiene proteínas filamentosas como lactina y miosina. Y los colágenos que va a presentar es el tipo 4 y tipo 3. Son algunos detalles del músculo liso para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo es el mecanismo de contracción? Acá es importante saber que el calcio no se va a encontrar almacenado a nivel intracelular, sino que va a ser proporcionado desde el compartimento extracelular, algo que lo diferencia del músculo esquelético y del músculo cardíaco. ¿Ya? Se puede iniciar la estimulación de la contracción del músculo liso por impulso nervioso, vasos sanguíneos, ¿no? Vasodilatación, vasoconstricción, estímulos hormonales, cambios locales de la vejiga cuando está lleno, cuando está vacía, el intestino cuando ocurre mayor o menor peristaltismo, va a depender de esos estímulos. Y la fosforilación dependiente del calcio de la enzima sinasa de cadena ligera de miosina, va a permitir la unión de lactina y esto va a generar el mecanismo de contracción, ¿no? Gracias al deslizamiento de actina y miosina. Recuerden que el calcio es proporcionado desde el medio extracelular, no intracelular, como el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Acá tenemos las conclusiones del músculo liso y las diferencias con los otros músculos. Los filamentos de actina y miosina no se organizan en sarcómeros, como el músculo esquelético. No tiene troponina, pero sí tropomiosina. Los calcios provienen desde el exterior de la célula. ¿Y quién es la principal enzima encargada de la contracción del músculo liso? La quinasa de la cadena ligera de miosina. Ya, es la encargada de la sensibilidad al calcio que proviene del ambiente extracelular para la contracción del músculo liso. Finalmente, consejo de conejo: no entregues tu miocardio a quien solo quiere tu epitelio poliestratificado plano queratinizado. Cuídense y gracias por la atención.